Amigos y amigas, muy buen día tengan todos ustedes, les saluda RBeta, y si están interesados en saber cómo sería interpretar el rol de un programador de videojuegos, los invito a disfrutar de esta reseña de Indie Game Sim. No olviden suscribirse al canal y dar like al video si es que les gusta. Indie Game Sim es un simulador creado por el estudio Lost Decade Games, lanzado al mercado en diciembre del año 2016. En este juego, tomaremos el rol de un desarrollador de videojuegos que gracias a un editor de juegos abierto al público, puede realizar su sueño de crear sus propios videojuegos. El objetivo del juego es sencillo, como lo sería en la vida real. Hacer tus primeros videojuegos, publicarlos, ganar dinero, publicar más juegos, ganar nuevamente dinero y así hasta volverte rico y famoso. Sin embargo, el camino de hacer videojuegos exitosos no es tan sencillo como parece, puesto que al principio no contarás con las herramientas necesarias para hacer el juego de tus sueños, por lo que tendrás que empezar desde abajo creando juegos bastante creativos con los pocos recursos que tienes para lograr obtener ventas y seguidores. Tal y como en la vida real, habrá competencia, así como críticos de juegos a los que puede gustarles o no tus creaciones. Por lo tanto, tendremos que ser cuidadosos con lo que publicamos, ya que si lanzamos un juego deficiente a la tienda, posiblemente recibamos comentarios que no serán del todo de nuestro agrado o perdamos seguidores. Conforme avances en el juego, poco a poco podrás obtener más elementos para agregar a tus juegos, ya sea comprándolos con tus ganancias u obteniéndolos completando niveles que otros publicadores agregan a la tienda. Ahora que si así lo decides y tienes dinero de sobra, podrás elegir gastarlo en mejorar tu vivienda o comprar unos cuantos lujos, ya que no todo en la vida es trabajo, ¿verdad? A mi parecer, el juego tiene un par de áreas de oportunidad. Por ejemplo, realmente esperaba un poco más de estrategia en las decisiones a tomar o acciones a realizar entre publicación y publicación de tus juegos. Dicho de otra manera, esperaba gameplay relacionado al progreso que un desarrollador de videojuegos debería tener en su carrera. Sin embargo, Indie Game Sim deja de lado este elemento para enfocarse principalmente en la creación de niveles. Otro punto un tanto decepcionante es que en momentos te ves forzado a sobrecomplicar los niveles, para hacer que el personaje del nivel toque la mayor cantidad del área disponible, ya que parte significativa del éxito de tus creaciones radica en el porcentaje del nivel que tenga que ser recorrido por el jugador. En lo que respecta a la jugabilidad, les recomiendo tener un control compatible al momento de probar tus niveles o jugar los niveles de los demás desarrolladores, ya que es mucho más cómodo jugar los juegos de plataforma con un control que con el teclado. Con la posibilidad de compartir los niveles a tus amigos, aun y cuando no cuenten con el juego instalado, así como prácticamente ilimitadas posibilidades para crear diferentes niveles, Indie Game Sim es una muy buena opción si lo que buscas es un juego que te permita echar a volar tu imaginación al crear niveles de videojuegos. Solo toma en cuenta que más del 90% del tiempo que invertirás en este juego estarás creando niveles en lugar de jugarlos. ¿Y ustedes qué opinan del juego? Los leo en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos el próximo video.